Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo de nuevo. Devocional de Primera de Pedro, capítulo 5, ya terminando el capítulo y terminando también la carta. Vamos a ir del versículo 10 hasta el versículo 14. Vamos a empezar desde el versículo 10 y solo vamos a leer el 10 y el 11 en el día de hoy. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Estamos terminando nuestra carta. Dice así la palabra del Señor, permítame leerlo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia. ¿Qué tenemos entendido nosotros por gracia? Recuerdan que unos versículos atrás vimos que el Señor precisamente da gracia a los humildes y que la gracia precisamente es la ayuda de Dios sobre nuestras vidas, algo sobrenatural. Aquí dice toda gracia. Para algunos la gracia de Dios solo debería limitarse a lo que ellos quisieran que Dios les ayudara o les diera, no para todas las cosas. Es decir, si quisieran una vida más cómoda, quisieran la gracia o la ayuda de Dios. Si quisieran una vida más entretenida, quisieran la ayuda y la gracia de Dios. Si quisieran mayores finanzas, quisieran la gracia. Si quisieran más salud, quisieran la gracia de Dios, la ayuda de Dios, y merecida. Pero resulta que aquí dice toda gracia. Y cuando dice toda gracia significa para todo tipo de necesidades que tenemos. Porque Él nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, si es que hemos creído en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Entonces, escuchen esto, después que hayamos padecido un poco. Es decir, Él debe perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, como dice el versículo, en medio del padecimiento de este poco tiempo que vivimos en esta tierra. Todas las pruebas son temporales, ya lo hemos visto en la carta, pero al mismo tiempo la gracia del Señor no es solo para librarnos de las pruebas, sino principalmente para que nosotros tengamos ayuda en medio de las pruebas. En medio del padecimiento Él nos perfecciona, en medio del padecimiento Él nos afirma, en medio del padecimiento Él nos fortalece, en medio del padecimiento Él nos establece, porque a Él es la gloria y el imperio. Es decir, esto es para glorificarlo a Él, no para que nosotros nos gloriemos en nuestros propios recursos, habilidades, o para que nosotros disfrutemos de ciertos favores de Dios. No, la gracia de Dios es para todo tipo de circunstancias, especialmente para cuando tenemos que pasar por padecimientos. Estamos finalizando la carta y recuerden ustedes que fue escrita a cristianos que padecían persecución, especialmente cristianos que estaban expatriados, exiliados, extranjeros, peregrinos a causa de su fe. Incluso cuando se despide Pablo, si usted lee conmigo allí en el versículo 12, dice, por conducto de Silvano, que seguramente fue quien llevó la carta o quien la escribió y la llevó, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hay una verdadera gracia y hay una que no es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios siempre es la gracia de Dios, pero entonces quiere decir que hay formas de ver la gracia de Dios que no son realmente la verdadera gracia de Dios. La iglesia que está en Babilonia, que era un nombre clave que seguramente el apóstol Pedro, que es el autor de esa carta, el apóstol Pedro estaba utilizando, es para la ciudad donde estaba escribiendo, dice elegida junto con vosotros, o juntamente con vosotros, que era la iglesia que estaba con él en esa ciudad, y está diciendo que cada iglesia en cada ciudad es escogida por la fe en Cristo. Y Marcos, mi hijo, os saludan, que seguramente es el autor del Evangelio de Juan Marcos, que primero anduvo con Pablo y Bernabé y luego terminó siendo ayudante de Pedro. Saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. La gracia de Dios, que es para toda circunstancia, especialmente cuando sufrimos, la verdadera gracia de Dios que es en Cristo Jesús, esté con nosotros, nos ayude,
nos sustente por medio de la fe en Cristo para pasar toda dificultad, toda prueba, todo obstáculo, toda clase de adversidad. Recordemos que Dios es el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tal vez debería antes de terminar puntualizar esto. El final de todo, de la gracia de Dios en esta vida, es sostenernos hasta que nos lleve a la vida eterna, a su gloria eterna. Entonces, que nos sintamos equipados por Dios. Oro al Señor y pido a Dios que después de terminar esta carta usted haya tenido junto conmigo la bendición de ver cómo Dios nos pasa por diferentes circunstancias, pero es el Dios de toda gracia. Siempre habrá gracia para cada prueba, siempre habrá de su gracia para cada circunstancia, siempre habrá de su gracia en Cristo Jesús, por la fe en Él, para cada lucha, para cada adversidad, para cada tentación. Él es el Dios de toda gracia. Dios no se limita. Él no está limitado por nuestros recursos, ni por nuestras capacidades, ni por nuestra sabiduría. ¿Es bueno tener recursos? Claro. ¿Es bueno tener capacidades? Claro, hay que desarrollarlas. ¿Es bueno aumentar la sabiduría? Obviamente sí. Pero es mucho mejor tener aquel que tiene todas las capacidades, toda la sabiduría, todos los recursos, el Dios de toda gracia. Si nos dio a su Hijo, nos dio todo junto con Él, nos ha dado todo. Él se nos ha dado a sí mismo, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es gracia, eso es gracia. Así que confíe, sustente su corazón con el hecho de que el Dios de toda gracia, que da socorro o auxilio para toda clase de dificultad, prueba o adversidad, está y estará con usted por la fe en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias finalizando esta carta de Pedro. Te pedimos, oh Santo Señor, que nuestros corazones se afirmen en ti y puedan ser por ti continuamente edificados, sustentados. Que nos sintamos, no solamente estemos convencidos, sino también podamos percibir a través de esa convicción que tu Espíritu nos da, con nuestras emociones, que tú estás con nosotros en todo tiempo por la fe en Cristo, especialmente cuando padecemos un poco, porque realmente es un poco comparado con todo lo que padeció tu Hijo por salvarnos. Que tú nos estás llevando a la gloria, que tú nos estás perfeccionando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo, que tú nos tienes en tu verdadera gracia y que siempre, oh Santo Señor, tú estarás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo a través de la fe en Cristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder en esta tarde, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, mi Rey. Amén. Dios los bendiga.